Hoy les traigo un video de la comandancia de la Orden de Malta en Génova. Bueno, la Orden de Malta está presente en Génova desde los orígenes de su creación, desde el año 1180 en que se construyó este edificio, que es un complejo de comandancia e iglesia que se llama San Juan de Pré. Y bueno, ahí recibían para ayudar, para que descansaran, para curar, para cuidar a los peregrinos y a los cruzados que pasaban por Génova en el flujo constante que había desde y hacia Tierra Santa en época de las cruzadas. Si estaban enfermos, eran recibidos en el sector del hospital, donde había 40 camas, y bueno, obviamente podían asistir a las ceremonias religiosas que se realizaban en la capilla inferior, que se llama San Hugo. La comandancia acogió la solemne llegada de las cenizas de San Juan Bautista, que se trajeron los cruzados desde Oriente Medio y que ahora están en la Catedral de Génova. Y también vio la obra de San Hugo, que empezó como capellán de la orden y que vivió gran parte de su vida en Génova entre los siglos XII y XIII, y al que se le adjudican varios milagros. Hoy esta comandancia pertenece al Gran Priorato de Lombardía y Venecia. El sonido que van a escuchar es el original, es el sonido ambiente original. La música que van a oír es la que sonaba en ese momento en el edificio, no es algo que yo haya agregado. O sea, es como la música ambiental que ellos ponían, porque eso ahora funciona como museo. Un museo obviamente de pago, hay que pagar el ticket, como todo lo que es católico apostólico romano, aunque uno pertenezca, aunque ya uno, no sé, yo al menos no me siento representada, pero he sido bautizada, tomé la comunión, la confirmación, así que pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y no te perdonan ni siquiera siendo de la propia religión, ¿no? Ellos te cobran absolutamente todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, ponen esta música para ambientar de alguna forma y la verdad es que aumenta la sensación de angustia que ya de por sí da el lugar. Es de entender que si tenemos en cuenta que durante siglos funcionó como un hospicio, un hospital, donde pasaban los peregrinos y los cruzados que estaban cansados, heridos, enfermos, vaya a saber cuántas cosas más, es lógico que se sienta eso. Además fue usado después de las cruzadas, se lo usó para asistir a los carenciados de la ciudad y en épocas de guerra también fue refugio. Así que imagínense, esas paredes están impregnadas de todos esos sentimientos tan negativos durante siglos. Y ni me quiero pensar la cantidad de entidades que hay ahí dentro alimentándose de cualquier humano que entre. De hecho, a decir verdad, no entraba mucha gente, muchos arrimaban un poco la cabeza y se iban. Y la verdad es que fue entrar y en cuanto entras es sentir esa carga. Y a punto tal que yo, por ejemplo, lloré todo el tiempo que estuve adentro. Pero bueno, no podía dejar de recorrer el lugar por la historia que tiene, por la arquitectura y por ser un lugar con tantos secretos ocultos a nuestros ojos hasta el día de hoy. Pero bueno, bien merece la pena el sufrimiento energético, se podría decir, o la entrega energética que uno hace cuando entra ahí dentro, al que le gusta la historia, obviamente, ¿no? Al que no le interesa, no tiene por qué padecerlo. Pero con esta música también es como que evidentemente, yo no creo que sea al azar, pero también ayuda a esa cosa angustiante que tiene el lugar. Que es comprensible, como ya dije, por todo lo que pasó ahí dentro. Y bueno, vaya a saber uno qué energías manejan. Evidentemente nada bueno por la historia que tiene. Y bueno, si tenemos en cuenta lo que es la Orden de Malta y las entidades y los arcontes y bueno, la lista enorme que ya conocemos, es evidente que eso es un gran comedero, como dice nuestro amigo Fran Parejo, que puso ese nombre de comedero, y es tal cual, eso es un grandísimo comedero. Pero bueno, para el que le gusta hay que protegerse y entrar y bueno, y disfrutarlo porque tiene su lado de disfrute histórico. Así que los dejo con el video.